Imagina ser un joven futbolista, ser parte del mayor logro del equipo de tus amores, llevar a tu país a un mundial luego de 28 años, que el AC Milán esté interesado en ti, estar en los ojos del mundo y que de repente, por un error en un simple partido de fútbol, te arrebaten la vida. Esta es la historia de Andrés Escobar. Andrés Escobar Saldarriaga nació el 13 de marzo de 1967 en el seno de una familia de clase media de Medellín, en el barrio Calasanz, desde donde se escuchan los gritos del estadio Atanasio Girardot. Hijo de Darío Escobar, un empleado bancario, y de Beatriz Saldarriaga, fue el quinto hermano y desde muy chico tuvo como espejo a su hermano Santiago, que fue futbolista profesional en Atlético Nacional. Asistió al colegio Calasanz, donde perdió 10º grado por escaparse a jugar al fútbol. Lo cambiaron al Instituto Conrado González, que tenía un equipo y podía entrenarse a gusto. Era flaco y comía mal, pero cuando tomó la decisión de dedicarse al fútbol, cambió la dieta y se sometió a un estricto régimen de gimnasio para ganar masa muscular. Alcanzó el 1,85 m y llegó a pesar 75 kilos. Se graduó en 2 años y pasó a jugar en la selección Antioquia. Para 1988 ya estaba en la selección Colombia, casi sin escalas. Sus inicios en el fútbol fueron como mediocampista central, zurdo, elegante y espigado. Carlos Pistis Restrepo, quien dirigía la selección Antioquia, lo vio jugar y le dio un consejo. Le sugirió jugar como zaguero central, para aprovechar mejor sus características: buena estatura, buen juego aéreo y seguridad para salir jugando desde el fondo. Antes de cumplir los 18 años, Francisco Maturana se lo llevó a Atlético Nacional y en 1989 fue titular en el equipo que obtuvo la primera Copa Libertadores para Colombia y la Copa Interamericana en 1990. Sus compañeros lo apodaron el Caballero del Fútbol, por su forma respetada de jugar y su integridad en la cancha, convirtiéndose así en uno de los mejores de su época. A finales de ese 1989, el campeonato colombiano quedó cancelado por el asesinato del árbitro Álvaro Ortega, suceso que enlutó al mundo del fútbol colombiano. Cuando se suspendió el torneo, Andrés Escobar fue al Young Boys de Suiza en un préstamo sin opción de compra. A los 6 meses regresó a Nacional y esos 6 meses y 8 partidos jugados fueron suficientes para llegar con ritmo al Mundial de Italia 1990, cita orbital en la que disputó todos los minutos posibles ante Emiratos Árabes, Yugoslavia, Alemania y Camerún, llegando hasta los octavos de final tras el fatídico error de René Higuita ante el camerunés Roger Milla. Y luego regresó al Atlético Nacional para ganar los campeonatos de 1991 y 1994. Con la selección colombiana, debutó el 30 de marzo de 1988 ante Canadá en el Estadio Centenario de Armenia. Días más tarde, marcaría su único gol con la tricolor ante Inglaterra en el Estadio de Wembley. Para esos años, el fútbol era tierra fértil para lavar dinero y los narcos lo supieron aprovechar. Los jugadores y los entrenadores cobraban cifras propias de Europa, llegaban figuras del exterior, los espectadores llenaban estadios y casi nadie preguntaba nada. La anécdota, que ya es leyenda, indica que Pablo Escobar y el mexicano contrataban futbolistas profesionales cada uno por su lado y armaban desafíos en la Hacienda Nápoles, el inmenso refugio de Escobar, y los dos narcos podían apostar 2 o 3 millones de dólares por partido. Los trasladaban en avión, les pagaban cifras obscenas en efectivo y les ofrecían todas las comodidades requeridas. Por allí pasaron varias de las figuras del seleccionado colombiano, pero no Andrés Escobar. El futbolista habría rechazado los ofrecimientos de participar de los encuentros en la Hacienda Nápoles. Llegaba el Mundial del 94 y Andrés fue llamado a la selección Colombia para integrar la nómina, siendo titular en los 3 partidos de la selección. En el primer partido, Colombia perdió 3-1 con la Rumanía de Gheorghe Hagi, la cual logró llegar hasta los cuartos de final de ese mundial. En ese partido,
Andrés fue uno de los mejores de su equipo. El partido ante Estados Unidos había sido el 22 de junio. Andrés Escobar recibió a su familia en el hotel, salió a hacer compras y declaró ante la prensa. La selección venía diezmada debido a amenazas de muerte al cuerpo técnico que llevaron a cambiar a Barrabás Gómez por el Carepa Gaviria. Andrés salió al campo sin saber que ese partido marcaría el inicio del fin para su historia y carrera futbolística. En ese partido se notó el nerviosismo de los jugadores y Andrés cometió un error marcando un autogol que contribuyó a la derrota del equipo colombiano 2-1. Después fue titular en el triunfo por 2-0 sobre Suiza, pero el equipo cafetero ya no tenía chances de acceder a los octavos de final. Aunque el futbolista tenía un viaje programado para después del Mundial, decidió volver a su país junto a toda la delegación. «Hay que dar la cara», le había dicho a su padre, cuando le sugirió que mantuviera el plan y se refugiara del asedio de la prensa. Tras unos días de profunda tristeza en su domicilio de Medellín, Andrés Escobar decidió empezar a dar vuelta a la página. Su amigo, Juan Jairo Galeano, lo convenció de salir y fueron a la disco El Indio. Andrés estaba con Pamela Cascardo, su pareja, odontóloga, con quien se iba a casa en 5 meses. El futbolista, su novia, su amigo y otra mujer se sentaron en una mesa y desde otra le empezaron a gritar: «¡Autogol, Andrés! ¡Autogol!». Se mofaban y se reían de él. El caballero del fútbol se acercó hasta la mesa desde donde partían las provocaciones y pidió respeto. Allí estaban de farra los hermanos Pedro y Santiago Gallón Henao, sospechados de vínculos con el narcotráfico y con las fuerzas paramilitares. Supuestamente, habían sido hombres de Pablo Escobar, a quien traicionaron poco antes de que el bloque lo ejecutara tras 17 meses de intensa búsqueda. Tras el altercado, Andrés Escobar decidió retirarse del lugar junto a sus acompañantes. En el parqueadero, localizó su Honda azul, pero los hermanos Gallón Henao lo interceptaron con una camioneta Toyota blanca y volvieron a insultarlo. El futbolista volvió a pedirles respeto. Luego de discutir con Pedro Gallón, llegó Santiago, el hermano mayor, quien le dijo: «Usted no sabe con quién se está metiendo». En ese momento, el chofer de los hermanos Gallón, Humberto Muñoz, se bajó del carro apurado y mientras Santiago le seguía repitiendo a Andrés esa frase, se arrimó a su carro, apuntó con su revólver y... Fueron 6 disparos los que atravesaron el cuerpo de Andrés. Desesperada, Pamela se puso al volante y condujo hasta el hospital más cercano, pero el deportista llegó sin signos vitales. Había muerto 25 minutos después de recibir el 6º y último impacto. Fueron 6 balazos que se alojaron en el pulmón, el estómago, el cuello y el antebrazo izquierdo, los que acabaron con su existencia. Un 2 de julio, hace ya 31 años. Muchos decían en las calles que si Pablo Escobar hubiera estado vivo, a Andrés no le hubiese pasado nada. La frase pertenece a Mauricio Chicho Serna, exjugador de Boca y de la selección colombiana. Humberto Muñoz, el chofer de los hermanos Gallón y autor material del asesinato de Andrés Escobar, sería detenido en menos de 24 horas y condenado a 43 años de prisión, aunque la pena posteriormente fue rebajada a 23 años. El 5 de octubre del 2005, el autor se acogió a un beneficio extracarcelario que le permitió salir de prisión después de purgar solo casi 12 años de su pena. Los hermanos Gallón, en tanto, serían condenados por encubrimiento a 15 meses de prisión, aunque solo purgaron menos de 3 tras pagar 1 millón de pesos colombianos como fianza, lo que les permitió quedar en libertad. 6 años después, Juan Santiago Gallón sería condenado a 3 años y 3 meses de prisión, tras someterse a sentencia anticipada por el delito de financiación de grupos paramilitares. Andrés Escobar siempre será recordado como un símbolo de la tragedia y la intolerancia. Con su frase, «La vida no termina aquí»,
convirtiéndose en un lema para los aficionados y el pueblo colombiano. Esta fue la historia del caballero del fútbol, Andrés Escobar.